Bueno, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchas gracias por estar ahí. Estoy viendo ahí los numeritos que van subiendo. Impresionante la cantidad de gente. Me dicen por acá más de 400 personas, ¿es cierto? Sí, más de 400 personas acá para compartir un rato que intentaremos sea breve, pero con mucha información relevante para cada uno de los que está de aquel lado. Así que muy agradecidos por estar ahí. Les damos de esta manera la bienvenida a este ciclo de charlas donde conoceremos las proyecciones económicas para este 2021 y, por supuesto, las posibilidades de inversiones que tenemos en Santander. Como para dar comienzo nada más a esto, me voy a presentar. Mi nombre es Ramiro Villahermosa, los voy a estar acompañando este rato a todos ustedes y simplemente queríamos saber algo más de ustedes. Para eso hicimos una encuesta que ahora mismo van a poder ir contestando en pantalla. Es simplemente para saber algo más de ustedes y, por supuesto, qué están haciendo con sus ahorros, sus inversiones. Bueno, algo ahí para ir contestando. Son 3 preguntas simples, pero que nos ayudan un poco a estar en contacto en esta virtualidad. Ahí les van a aparecer en pantalla, van contestando. De a poquito vamos juntando esos datos, por eso les doy unos segundos más. Y es un poco esa información porque vieron que esta virtualidad es rara. Estamos acá, están ahí y eso nos encanta, pero bueno, de alguna manera buscamos distintas herramientas para poder todo el tiempo estar en contacto. Mientras tanto, les anticipo algo. En un rato nomás vamos a estar haciendo un juego. Ese juego va a tener algunas preguntas que ustedes contestarán desde un dispositivo, por lo cual, si llegan a tener a mano un segundo dispositivo, por ejemplo, están mirando en una laptop y tienen un móvil, ideal, porque desde ese móvil van a escanear un código QR o van a ingresar a un lugar y ahí van a poder participar contestando unas preguntas con temas que van a salir ¿de dónde? De las charlas que tenemos hoy. Así que simple para compartir un rato y fijar algunos conocimientos siempre nos viene muy bien, pero me dicen que va a haber algún ganador que se va a llevar un premio. Así que esta es la introducción. Encuesta, me dicen de producción, ¿estamos ok? Yo creo que ya estamos. Si en producción me dan el ok, ¿sí? ¿Estamos listos? Podemos pasar al siguiente paso. Para dar la bienvenida, preparamos un video para compartir con ustedes, así que si les parece, de esta manera, con este video, damos comienzo a este gran evento. En Santander, queremos contribuir al progreso de las personas y las empresas, simplificando tu manera de invertir en un contexto económico cambiante, a través de distintas propuestas de fondos con diferentes estrategias de inversión. Solo tenés que elegir la que mejor se adapta a vos. Santander Asset Management. 50 años de trayectoria, administrando carteras de inversión de fondos. 200.000 millones de activos gestionados en Argentina. Superfondos, la opción más elegida por quienes invierten en Santander. Descubrilos y activa tus posibilidades de inversión. Somos Santander Inversiones y sabemos que podés alcanzar eso que querés lograr. Muy bien, y de esta manera damos comienzo. Entonces, ahora sí, me dicen, pregunto por las dudas, estamos grabando, ¿no? ¿Sí? Me dicen que estamos ok. Podemos arrancar entonces. Estamos grabando, está todo listo. Y ahora sí, vamos a dar comienzo y para eso no estoy solo, por supuesto. Estoy acompañado y bien acompañado estoy. En este caso tengo primero una compañía virtual, a quien me están viendo por aquí, Juan Cerruti, economista jefe de Santander Argentina. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Un placer estar acompañándote y acompañando a todos los que se han conectado en esta tarde. Juan, ya nos estamos acostumbrados, ya estamos para hacer tele, Juan. Puede ser. Yo siempre digo lo mismo, no se enojen con el mensajero, digamos. A mí me toca dar noticias buenas y malas hoy, ¿eh? Exacto. Bueno, muchas gracias, Juan. Y también presento a Nicolás Guaya, gerente de inversiones de Santander Asset Management. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Estamos bien? Muy bien. Muy bien, acá estamos con Nico. Tenemos también alguien más para presentar acá. A mi izquierda está Silvia Trujillo Reyes. Dije todo bien, los nombres, todos los apellidos, como corresponde. Responsable de inversiones minoristas de Santander Argentina. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, todo bien, Ramiro. ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? Estamos perfecto. Contentos de estar acá para compartir con la gente lo que se viene. Tenemos un montón de gente, Silvia. Buenísimo. Bueno, muy bien, un montón de gente y estamos preparados. Si te parece, Juan, simplemente te traigo a este escenario virtual. Estás acá con nosotros. Estamos listos como para comenzar. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, lo veo bien, pero en todo caso
caso les iremos contando cómo viene la economía, que es un poco la idea, ¿no? Contarles un poco a la gente cómo viene la economía y sobre todo explicarlo de manera sencilla, que va a ser la idea de esta charla. Perspectivas económicas del 2021 sería el título. Si te parece, ya te dejo para que puedas compartir, en este caso, tu presentación con todo el público. Perfecto. Gracias, Ramiro. Bueno, de nuevo, gracias a todos. Encantados de compartir este rato con ustedes para charlar de la economía, ¿no? Para tratar de explicarlo de manera sencilla, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, qué es lo que estamos viendo en Santander en materia económica. Y fíjense en lo que estoy proyectando ahora en la pantalla, ¿no? Normalmente en Argentina hablar de la economía es una cuestión que tiene que ver con incertidumbre, que tiene que ver con diferentes escenarios hacia adelante. En este caso, este año es particular, porque a las incógnitas económicas que solemos tener los argentinos y que estamos acostumbrados a esas incógnitas económicas, se le suman incógnitas sanitarias, incógnitas electorales, que no tenemos todos los años. Entonces, un año donde hay muchos escenarios distintos, un año donde hay muchas incógnitas, y mi presentación, que va a tratar de ser corta, pero ir a los puntos que más le interesan a cada uno de los que están escuchando, va a tratar no solo de darle las respuestas, sino que voy a tratar sobre todo de hacer las preguntas más importantes. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros creemos correctas que hay que hacerse a la hora de gestionar un negocio, a la hora de tomar una decisión de inversión, a la hora de gestionar los ahorros de cada uno de nosotros? Y quiero arrancar por las incógnitas sanitarias, porque este año claramente es atípico por la pandemia que arrancó en el 2020 y sigue en el 2021. Fíjense en estos dos gráficos que les estoy mostrando. El gráfico que está a la izquierda son las muertes por millón de habitantes, ¿no? Claramente la pandemia impactó en los países de la región, algunos más que otros, algunos países como Brasil muy complicados en términos de pandemia. Argentina, que si ustedes ven ahí es la línea marrón anaranjada, tiene claramente un pico en cantidad de muertes por millón de habitantes entre octubre y noviembre del año pasado, luego baja y ahora estamos entrando lamentablemente en esta segunda ola de COVID. ¿Qué pasa con los porcentajes de vacunación? Bueno, ahí se ve claramente que Chile es el país distinto de la región. Chile vacuna al ritmo de un país europeo, al ritmo de Estados Unidos, y después Argentina, Brasil, Colombia, mucho más rezagados en términos de vacunación, ¿no? Pero tal vez el indicador más importante para seguir la pandemia, para entender la pandemia, y ahora les voy a explicar por qué hablo de la pandemia, porque la pandemia es importante para entender la economía, y la economía nos da las pistas de cómo entender lo que viene, que son los ahorros y las finanzas, ¿sí? Ahí no sé si, yo no estoy viendo la presentación, no sé si el resto la está viendo. Ahí está, perfecto. Gracias. A ver, positividad de los testeos. Fíjense cómo se nota esa primera ola que yo les mostraba en noviembre, diciembre del año pasado, y hoy la positividad de los testeos que vuelve a subir. Entramos claramente en la segunda ola, y acá la pregunta que se hacen todos los sanitaristas y los economistas es ¿cómo sigue eso hacia adelante? Un par de precisiones dentro de lo poco que sabemos de esto y de lo poco que entendemos, no nosotros, el mundo en general entiende poco con respecto al COVID y la pandemia. No volvemos a un cierre total. ¿Por qué no volvemos a un cierre total? Porque la economía no lo resiste y porque la sociedad no lo avala. ¿Volvemos a cierres parciales? Sí, probablemente sí, ya lo estamos viendo. ¿Por cuánto tiempo? Depende. La experiencia indica que en general en los 3 meses más fríos del año hay cierres parciales. Eso cuando uno ve el caso de Europa que acaba de pasar lo que es el invierno europeo, se ve con mucha claridad. ¿Hasta dónde afecta esto a la economía? Algunos sectores, gastronomía, ocio, muy impactados. Otros sectores menos impactados y sobre todo la pregunta clave es cómo afecta la expectativa del consumidor. Lo que parece un hecho es que vamos a tener una economía impactada por el COVID en todo el 2021. Lo que tenemos que ver es cuál es el impacto en el PBI, en el empleo, en el consumo. Todo eso es lo que vamos a tratar de contarles en estos próximos minutos. Pero antes de pasar de lleno a la economía, quiero hablar del otro tipo de incógnita que tenemos en Argentina, que son las incógnitas electorales. Ustedes saben que este año tenemos elecciones en Argentina
Y son elecciones de medio término, son elecciones legislativas. Lo que les estoy mostrando en la pantalla es cómo está compuesto hoy el Congreso, ¿sí? El azul es el Frente de Todos, el partido del oficialismo, el amarillo es Juntos por el Cambio. Y los cuadros que tienen, está la Cámara de Diputados a la izquierda, la Cámara de Senadores a la derecha. El cuadro que tienen abajo de cada una de las cámaras es cuántos legisladores renuevan cada uno de esos partidos. Fíjense, Juntos por el Cambio es el que más diputados pone en juego. ¿Por qué? Porque renueva la buena elección que hizo en el 2017, la elección de medio término de Macri. En cambio, lo inverso pasa en el Senado. El Frente de Todos pone 15 senadores en juego contra 8 de Juntos por el Cambio. Más riesgo, más diputados, más legisladores pone en juego Juntos por el Cambio en diputados y más pone en juegos, más sillas pone en juego el Frente de Todos. Ahora bien, yo lo que les quiero compartir ahora es que nuestro razonamiento acá es que no es tan interesante el resultado de la elección en sí, sino que tal vez lo más interesante para este año, lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué interpretación va a hacer el gobierno del resultado de las elecciones? Eso va a ser lo más importante para entender la economía que viene en los 2 años que la segunda mitad de mandato de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Es decir, ¿cuál es la interpretación que hace el gobierno del resultado de las elecciones si gana? ¿Cuál es la interpretación que hace el gobierno, por ejemplo, si pierde? El que responda mejor esa pregunta va a entender hacia dónde va la economía en los próximos 2 años. Otro tema, además, es tener muy en cuenta que en esta elección no va a estar muy claro el ganador, como cuando hablamos de una elección presidencial. ¿Qué es ganar en estas elecciones? ¿El que gana la elección en diputados en la provincia de Buenos Aires? ¿El que gana más diputados? ¿El que gana más senadores? No va a ser un resultado tan claro en el sentido de poder decir hubo un ganador contundente y un perdedor, si es que no hay una diferencia muy holgada entre ninguno de los dos partidos. Todavía falta mucho. Pero el mensaje que les quiero transmitir es, más allá del resultado, si no es un resultado contundente a favor de un partido o el otro, lo importante a tener en cuenta es que lo más importante es la interpretación que haga el gobierno sobre si se está ratificando o se está rectificando el rumbo y en particular la política económica. Y yendo directamente a la economía, que es lo principal sobre lo cual queremos contarles, un poco hacer un poquitito de memoria sobre de dónde venimos, ¿no? Fíjense en este gráfico. Este gráfico es el déficit primario. Es la diferencia entre los ingresos que tiene el Estado y los gastos antes del pago de intereses. El gobierno venía en cierta forma poniendo las cuentas en orden, prácticamente un déficit primario de 0 tenemos en 2019 y de repente viene la pandemia en el 2020 y el déficit fiscal primario va al 6,5 del PBI. Es el mayor déficit en 30 años. ¿Sí? Claramente esto ocurre ¿por qué? Porque bueno, se congela la actividad económica, la gente no puede producir, no puede consumir, cae la recaudación y además se disparan los ingresos para la asistencia social, el IFE, el ATP, etc. Si yo les muestro un poco más la dinámica, la línea roja que tienen acá son los ingresos, perdón, la línea roja son los gastos, la línea gris son los ingresos. Fíjense cómo esa mandíbula se abre, ¿sí? Se cae en déficit, el Estado un déficit muy pronunciado a mediados del año pasado y de a poquito la situación empieza a converger. Y converge, diría, prácticamente hasta el día de hoy. Ahora, si yo les muestro este mismo gráfico en el caso de España, Francia, Italia, la mayoría de los países de Europa, inclusive de Estados Unidos, el gráfico es muy parecido. A todos los países les pasó lo mismo. Se le dispararon los gastos y le cayeron los ingresos. ¿Cuál es la diferencia con la economía argentina? Que solo 1 de cada 20 países alrededor del mundo financió este déficit con emisión monetaria. El resto lo financió o reordenando partidas de su presupuesto o a través del financiamiento, a través de un crédito, de un préstamo, endeudándose en el mercado internacional, etc.
La gran diferencia con Argentina no es el desbalance fiscal que generó la pandemia, sino la forma de financiamiento. Nosotros lo financiamos emitiendo dinero. Esto que les estoy mostrando a la izquierda y abajo, la línea roja es lo que se llama la base monetaria, la cantidad de billetes y monedas que imprime el Banco Central, que están circulando. Fíjense que eso llega a crecer casi 80% interanual a mediados del año pasado. Es decir, es un incremento muy importante de la cantidad de dinero. Después se reduce, pero acuérdense en que la emisión de hoy tiene efecto en los precios. ¿Cuándo tiene efecto en los precios? Con un rezago, que los economistas en general calculamos que es un rezago de aproximadamente entre 9 y 12 meses. Si hacen la cuenta, lo que emitimos el año pasado está impactando en precios, en inflación ahora. Entonces, para resumir el mensaje que les quiero dejar de este slide, la gran diferencia de Argentina con el resto del mundo con respecto a la pandemia no es el déficit, es la forma de financiarnos. Nosotros financiamos mucho emitiendo moneda. ¿Por qué? Porque no quisimos readecuar muchas partidas y además porque no nos prestan. Por lo tanto, nos quedó emitir moneda. La gran pregunta acá es qué impacto tiene esto en el tipo de cambio, es decir, en el dólar, en la inflación, cuánto, cuándo y cómo. Y eso es lo que voy a tratar de contarles ahora. ¿Qué nos sostiene? Bueno, muchas veces me hacen esta pregunta, Juan, si nos pasa todo esto, ¿por qué es que, por ejemplo, el dólar no se dispara, que esto, que el otro, que aquello? Bueno, mi respuesta es muy sencilla, nos sostiene el mundo. Y que me dicen, ¿y qué es el mundo para Argentina? El mundo, económicamente hablando, para Argentina son tres cosas. Muy sencillo. La soja, la tasa de interés internacional y Brasil. Eso es el mundo. Cuando llamamos el mundo en términos económicos es la soja, la tasa de interés internacional y Brasil. Fíjense con lo que pasó con la soja, el yuyito lo llamaban. El yuyito prácticamente está en $600 la tonelada. El doble de lo que estaba hace un año, es decir, creció 100% en un año. La suba de la soja es fundamental para entender cómo está la economía argentina ahora y hacia dónde va la economía argentina. Es decir, el mundo está claramente a favor de la Argentina. Veremos si Argentina está a favor de la Argentina, pero el mundo está muy a favor de la Argentina. Fíjense en el gráfico de la tasa de interés internacional. La línea roja es la tasa de política de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos. Está en cero. Está en cero en este momento. Solo la tasa del bono del Tesoro a 10 años está subiendo, pero desde niveles muy bajos. Es decir, soja a niveles récord, prácticamente récord en los últimos 7, 8 años. Y tasa de interés internacional en niveles mínimos. Esto es un mundo muy favorable a la Argentina, configura el mundo muy favorable para Argentina. Y Brasil, que es el tercer factor, Brasil creciendo. Estas son las expectativas de crecimiento de Brasil para este año. Aproximadamente va a crecer 3,2%. Por cada 1% que crece el PBI de Brasil, la Argentina crece 1/4 punto porcentual. Es decir, que si Brasil crece, nos arrastra a nosotros como una locomotora y eso es una buena noticia. Resumen de este slide, el mundo está muy a favor de la Argentina. Ojalá podamos aprovechar ese mundo que está tan propicio para Argentina. Y acá me adelanto, porque si no lo cuento yo, me lo van a hacer en alguna de las preguntas. ¿Acuerdo o no acuerdo con el FMI? Esto es como una telenovela, ¿no? Estamos deshojando a la margarita. Un día me quiere, otro día no me quiere, un día vamos bien, otro día vamos mal. Yo les voy a mostrar dos gráficos que intentan sintetizar mi respuesta, que van a ver que va a ser bastante clara. Este gráfico muestra los vencimientos de Argentina con el Fondo Monetario. Como pueden ver en el gráfico, este año vencen aproximadamente 5.000 millones de dólares con el Fondo Monetario. ¿Los podemos pagar? Y con la soja 600 y con los dólares que están entrando por la soja podríamos pagarlo. ¿Qué es lo que no podemos pagar? Y no podemos pagar los 20.000 millones de dólares que vencen el año que viene. No los podemos pagar, ni aunque Argentina crezca al 10% los podemos pagar. Y tenemos otros 20.000 millones al año siguiente. Esto lo llamamos los economistas las torres gemelas del FMI.
Es decir, Argentina claramente podría llegar a pagar este año el Fondo Monetario, pero no está en condiciones de pagar a partir del año que viene. Entonces, ¿esto qué mensaje me da? Argentina necesita reestructurar con el fondo porque no le puede pagar. Pero les voy a mostrar otro gráfico, que es el que tienen a la derecha. Ese gráfico de la derecha lo que dice, a ver si aparece. Ahí está, fenómeno. Ese gráfico de la derecha lo que dice es ¿a quién le prestó la plata el FMI? Fíjense, Argentina hoy es el mayor deudor del Fondo Monetario. 1/3 de la cartera del Fondo Monetario es Argentina. Imagínense ustedes el gerente de riesgos de Santander si le hubiera prestado 1/3 de su cartera a una sola persona. Ni les digo que fuese Argentina. Sería un dolor de cabeza para Santander también, ¿no? Es decir, hay un dicho que dice que si yo le presto a usted 100 pesos y no me los puede devolver, es un problema suyo. Si yo le presto a usted 100 millones de pesos y no me lo puede devolver, es un problema mío. Bien, ¿qué les quiero decir con estos dos gráficos? Que esto es un dolor de cabeza para los dos. Esto es un dolor de cabeza para Argentina y es un dolor de cabeza para el Fondo Monetario. Y eso paradójicamente es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque los dos, tanto Argentina como el Fondo Monetario, están mejor si llegan a un acuerdo que si no llegan a un acuerdo. Conclusión, va a haber acuerdo con el Fondo Monetario. No tengan dudas que va a haber acuerdo. La pregunta interesante acá no es si va a haber acuerdo, sino cuándo y qué tipo de acuerdo va a haber con el Fondo Monetario. Es decir, ¿cuándo va a ser el acuerdo? ¿Va a ser este año? ¿Va a ser a fines de año? ¿Va a ser el año que viene? ¿Y qué tipo de acuerdo? ¿Vamos a un acuerdo de largo plazo, lo que se llama un Extend Fund Facilities, o vamos a un stand-by? Bueno, desde nuestro punto de vista va a haber acuerdo con el fondo, probablemente sea a fines de este año o principios del año que viene, pero va a haber acuerdo con el fondo. ¿Y qué va a pasar con el Club de París, Juan, que viene ahora, que le pagamos, que no le pagamos? El Club de París está esperando una señal del Fondo Monetario para darnos el ok para posponer los pagos. Ahí nuestra visión es que probablemente Argentina no tenga problemas tampoco en posponer los pagos con el Club de París. Pero quédense con esta idea. ¿Va a haber acuerdo con el fondo? Sí. ¿Va a ser inminente? Probablemente no, porque la soja ayuda. Fíjense en este cuadro y lo que les pongo acá. El gobierno se anima a cruzar el 2020 sin el Fondo Monetario. ¿Y por qué? Y porque con la soja 600 me envalentono. Me entran dólares en las reservas del Banco Central. Además, el fondo me va a dar, la soja solo va a aportar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Además, el fondo con la capitalización que va a ser del organismo me va a dar por DEG, que es la moneda del fondo, 4.300 millones de dólares más. Más el blanqueo, más el impuesto a la riqueza, el gobierno se encontró con 16.000 millones de dólares, que a principio de año no pensaba que tenía. Es 3 veces aproximadamente las reservas netas del Banco Central. Entonces, ante este escenario, el gobierno se anima a cruzar el 2020 sin FMI. Además que la segunda ola de COVID y la lenta vacunación hacen difícil que se convalide políticamente un no ajuste en este momento para Argentina. Y otro de los temas del momento, y no quiero dejarlo de lado, la inflación. La inflación que viene subiendo. Los últimos números de marzo y de abril nos sorprendieron, el 4,8 de marzo y el 4,1 de abril, muy por arriba de lo que esperaba el mercado. Yo les diría, para que se hagan una idea, si este es un buen año en términos de inflación, el año debiera terminar con un 40 y pico bajito. ¿Qué es 40 y pico bajito? De 44 para abajo. ¿Probable? Sí, menos que antes. Si este es un mal año en materia de inflación, el año debiera terminar con un 40 y pico alto, 50 y pico bajo. ¿Va a seguir al mismo ritmo la inflación? Va a seguir siendo alta desde nuestro punto de vista, pero va a ir desacelerando de a poco. La de abril fue la segunda más alta de este gobierno, solo superada con la 4,8 de marzo. A ver,
esta inflación se produjo en cierta forma, inclusive con varios motores funcionando en reversa. El gobierno está dejando apreciar el tipo de cambio, está dejando que el dólar suba menos que la inflación mes a mes, está congelando tarifas y cerró muchas paritarias a un nivel de entre 29 y 33. Todas esas son palancas que están en reversa tratando de frenar la inflación. ¿Hicieron efecto? En marzo y en abril no. ¿Creen que va a haber algún efecto hacia adelante? Creemos que sí. Probablemente la inflación empiece a desacelerar, aunque a un ritmo mucho más lento de lo que nos hubiera gustado. Pero sí estamos viendo una inflación bajando, que sigue alta. Acuérdense lo que les dije, un buen año es 40 y pico bajo, un mal año es 40 y pico alto /5. ¿Cuál es la reacción del gobierno ante esta aceleración de la inflación? Ya lo vimos, más control de precio, acuerdos, cupos, freno a las exportaciones de carne, más apreciación del tipo de cambio, dejo escapar el dólar menos de lo que sube la inflación y congelamiento de las tarifas que ya lo habíamos visto. Dólar y super soja, ¿cuánto dura? Otra pregunta que siempre nos hace. ¿Qué va a pasar con el dólar, Juan? ¿Sube, no sube el dólar? ¿Qué pasa con el dólar? Bueno, miren este gráfico. Este gráfico es el tipo de cambio real multilateral, histórico, últimos 25 años. No quiero entrar en tecnicismos. Esto no dice nada en términos de pesos. El mensaje que les quiero mandar con este gráfico es: el tipo de cambio está en un nivel que pareciera ser algo de equilibrio. No está ni muy apreciado ni muy depreciado. No está ni muy alto ni muy bajo. Está bien. El tipo de cambio oficial me refiero. No es un mal tipo de cambio cuando uno lo ve en perspectiva histórica. Ahora bien, otro dato a tener en cuenta. Acá la línea roja es el tipo de cambio oficial. Perdón, la línea negra es el tipo de cambio oficial. La línea roja es el tipo de cambio paralelo. Las liñitas grises es la brecha, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Fíjense en que eso venía subiendo todo el año. En octubre y noviembre del año pasado tocamos el pico de estrés. Ahí el gobierno se asusta. Es el momento donde el dólar amaga con llegar a los 200 pesos por dólar. La brecha se dispara al 130%. Ahí el Banco Central hace algo clave. Aplica el cepo, super cepo, digamos, el cepo extra large, lo llamamos nosotros. Es un cepo muy fuerte, donde no deja prácticamente comprar dólares, donde frena las importaciones, y el cepo tiene una virtud, si se quiere, de corto plazo, y tiene un defecto. El que mejor lo definió fue el mismo presidente Alberto Fernández, que cuando era candidato decía: el cepo es como poner una piedra en una puerta giratoria. Nada sale, pero nada entra. Es decir, no salen reservas del Banco Central, tampoco entran. Es decir, que hasta ahí el gobierno había solucionado algo, no se le iban reservas al Banco Central, pero tenía un problema, no le entraban dólares. ¿Qué vino a solucionar eso? El maná del cielo. La soja a $600 la tonelada solucionó el problema de que no entraban dólares. Y los dólares empezaron a entrar. Tal vez no al ritmo que quiera el gobierno, pero los dólares vinieron a solucionar ese problema. Con el cepo evité el problema de que se vayan. Con la soja estoy haciendo que empiecen a entrar dólares. Y el gobierno se empieza a dar este lujito entre comillas, que les estoy mostrando acá abajo a la izquierda. La línea roja es el ritmo de depreciación. ¿Cuánto sube el dólar por mes? El dólar oficial. La línea gris es la inflación. Fíjense que venía más o menos subiendo parecido y de repente en enero, febrero la inflación empieza a subir bastante por arriba del dólar. El gobierno deja premeditadamente que el dólar se atrase. ¿Puede hacer esto el gobierno? Sí. ¿Por qué lo puede hacer? Porque tiene una soja a $600. Le sobran dólares. Entonces no necesita que entren dólares adicionales a eso. ¿Lo puede hacer por siempre? No. ¿Por qué lo hace? Porque quiere que el atraso del dólar lo ayude a frenar la escalada en el nivel de precios. Entonces, a tener en cuenta, ¿de qué depende cuánto aprecia el tipo de cambio el gobierno? Primero, de la inflación. Mientras mayor sea la inflación, más va a atrasar el tipo de cambio. Más va a dejar que el dólar se deslice por debajo, porque quiere frenarlo. Segundo, de la balanza comercial, de que entren dólares de la soja. Mientras más dólares de la soja entre,
más deja atrasar el tipo de cambio. Y tercero, de las encuestas. A medida que nos acerquemos a las elecciones, mientras peor vengan las encuestas, seguramente el tipo de cambio se va a apreciar un poco más. ¿Por qué? Porque siempre paga políticamente dejar atrasar un poco el tipo de cambio y congelar las tarifas. ¿Por qué? Porque nos sentimos un poquitito más ricos en dólares. Me parece que hay un micrófono abierto ahí, Patricia. Gracias. Bien. Y lo último que quiero decirles con respecto al dólar es, este es un año partido desde lo cambiario, desde el dólar. Es un año bisagra. Primera mitad del año controlado. Hasta julio no debiéramos esperar grandes sorpresas. ¿Por qué? Porque la soja ayuda muchísimo. Las exportaciones agropecuarias en precio récord ayudan muchísimo. No debiéramos tener sorpresas con respecto al tipo de cambio. Julio-agosto es cuando cambia el partido. Julio-agosto entramos en mar abierto. ¿Qué es mar abierto, Juan? Y mar abierto es que te puede tocar mar calmo o te puede tocar mar picado. No lo sabemos. ¿Por qué entramos a mar abierto? Y hay que ir viéndolo con más precaución. Porque se acaba la liquidación de la cosecha gruesa, vence el pago del impuesto a la riqueza que está aportando dólares, nos acercamos a las elecciones y en Argentina puede generar algún ruido en lo cambiario, hay un fuerte vencimiento del programa en pesos y vencen los 60 días de la deuda con el Club de París. Entonces, una serie de factores que hacen que julio y agosto es el bimestre donde el nombre de este partido empieza a jugar distinto y entramos en lo que nosotros llamamos, puede ser un poquito más de lo que llamamos mar abierto. Bien, ganadores y perdedores de la pandemia. Vamos por sectores. Esto es el EMAE, el estimador mensual de la actividad económica. Es un mapa de calor. Mientras más rojo esté, significa que ese sector económico estuvo más complicado. Fíjense lo que fue el año de la pandemia. Si yo miro por columnas, abril, mayo, marzo, abril y mayo, el peor trimestre de la historia económica argentina. Muchos sectores, todos los sectores en rojo, sobre todo en el bimestre de abril y mayo. Después empiezan a brotar. No quiero hablar de brotes verdes porque la gente le trae recuerdos no muy gratos, pero después empieza a haber indicadores en verde. Fíjense, sobre todo en algunos sectores. Si yo leo esto por sectores, primera conclusión que puedo llegar. En el 2020, en el gran año de la pandemia, el impacto estuvo concentrado en el segundo trimestre, donde prácticamente todos los sectores de la economía entraron en recesión. Pero la pandemia es particularmente injusta, si se quiere, o heterogénea con los sectores. Hay sectores ganadores y hay sectores perdedores. ¿Quiénes fueron los grandes ganadores? Todos los sectores vinculados a digitalización, software y logística ganaron. Ganaron. Cualquier amigo que tengan en este sector va a saber que ganaron. En el 2021 se empiezan a ver sectores que recuperan. Caso típico, la industria y la construcción. Muchos de ellos recuperan porque parecen ser sustitutos del dólar. Hay sectores recuperando a ritmo importante. Caso típico, de nuevo, la construcción. Hay sectores que permanecen complicados. Sectores vinculados al esparcimiento, al turismo, hoteles, restaurantes. El comercio, el retail sobre todo, depende mucho del sector, mucha heterogeneidad. Esta es una de las características de la pandemia. La pandemia impacta a los sectores de manera muy diferente. La recuperación de la pandemia es muy diferente de acuerdo al sector en el cual estemos hablando. El agro recuperando, la construcción recuperando, industria en varios sectores recuperando, el comercio en incógnita, esparcimiento, ocio, turismo, gastronomía muy complicados. Y sobre todo no sabemos cómo se mueve hacia adelante, ¿sí? Pero va a ser, quédense con esta idea, va a ser una recuperación muy, muy heterogénea. Una recuperación que tiene que ver más con el sector con el cual está posicionado uno que con otra cosa. Y ya voy redondeando y haciendo un resumen un poco de cómo creemos que sigue el 2020. Bueno, nuestra hipótesis principal es que sigue lo que llamamos el plan siga-siga, valga la redundancia. La pregunta es ¿hasta cuándo? Este plan de vamos viendo. La soja más el FMI le dan al gobierno los dólares necesarios para convalidar desde lo económico lo que es una decisión política de no hacer un ajuste o una convergencia
en el año electoral. Probablemente transitemos buena parte del 2021 sin acuerdo con el FMI o con un acuerdo light, un acuerdo edulcorado. ¿Qué permite? ¿Resuelve los problemas de la economía argentina? No, pero compra tiempo. No corrige las bases de la macroeconomía, pero me permite comprar tiempo. El segundo semestre es clave para lo cambiario. Hasta julio-agosto, tranquilidad con el dólar y los tipos de cambio paralelo. No vemos nada raro. A partir de julio-agosto entramos a mar abierto. Puede tocar corriente calma o corriente movida, pero tener en cuenta eso a la hora de tomar una decisión de inversión. Segunda ola de COVID implica potencialmente para la economía un poco menos de crecimiento. Depende cuánto se cierre. Más déficit fiscal y un poco más de emisión. Por lo tanto, más presión sobre la inflación. La economía empieza a entrar en modo electoral, sobre todo a partir de junio-julio. Es clave la lectura que vaya a hacer el gobierno de cómo vienen las encuestas en la previa a las elecciones y del resultado de las elecciones post-comicios. No tanto el resultado en sí, sino la interpretación del resultado. Acuérdense de esto. ¿Puede sorprendernos, entre comillas, el gobierno con un acuerdo en serio con el Fondo Monetario? Solo si se vuelve a asustar, como se asustó en octubre y noviembre del año pasado y fue rápido a buscar al Fondo Monetario. Después se relajó y las negociaciones se relajaron, solo si se vuelve a asustar. Este plan siga implica convivir con tres cosas. Regulaciones, restricciones cambiarias van a seguir, por lo menos por todo este año y una parte del año que viene, da la impresión. Controles de precios y control al comercio exterior. Implica convivir con eso seguro en los próximos meses. Tres cuestiones a monitorear para ver cuánta nafta le queda en el tanque al plan siga. La inflación está encendiendo una luz amarilla tirando a naranja. Las reservas netas que vienen bien, vienen recuperando, pero de niveles muy bajos. Y la brecha cambiaria, también, sabor agridulce. Estable, pero a un nivel alto, 60-70% de brecha es mucho. No es el 130 que tuvimos en octubre y noviembre, pero es alto, aunque está estable. Con esto ya voy cerrando y voy dando lugar al resto de los panelistas. Estas son nuestras estimaciones para este año. Esperamos un crecimiento del PBI del 6,7%. Cuidado con este número, da la sensación de ser mucho. Prácticamente el 90% de este 6,7 es arrastre estadístico del año pasado. Es porque la economía rebotó en el tercer y cuarto trimestre del año pasado. No es un crecimiento que se vaya a sentir mucho en el bolsillo. Es un crecimiento, pero es un crecimiento modesto. Inflación, nuestra mejor estimación en este momento es 47,5, ¿sí? 47,5 de inflación. Claramente no llegamos al 29 del presupuesto de Guzmán, eso está descartado. ¿Cuánto sube el tipo de cambio? ¿Cuánto sube el dólar? ¿Cuánto se deprecia? 36%. Menos que el 47% de inflación. Es decir, en términos reales, el tipo de cambio, el dólar, se aprecia. Con esto ya voy concluyendo porque estamos prácticamente en horario, así que les agradezco muchísimo la atención y doy paso al resto de los panelistas. Muchas gracias. Juan, tenés que ver acá todos en silencio, prestando atención. Es más, en un momento veo al camarógrafo tomando nota, porque claro, todos los datos que nos das, la verdad que son muy interesantes para todos. Y también eso repercutió en el chat con las preguntas. Así que, por favor, quédate por ahí, porque en un rato, cuando sea el momento, tengo algunas preguntas que ya llegaron para vos. Me gustó porque una pregunta la hicieron al principio y la respondiste al final sin saber que te había llegado. Pero bueno, voy a ir con las que todavía no respondiste, si te parece, en un rato. Un placer, gracias. Muy bien, y continuamos entonces. Acá en el piso estamos con Nicolás Guaya, se los presenté hace un rato. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Estamos bien? ¿Vos? Qué charla, interesante. Sí. Muchas incógnitas. Muchas incógnitas, pero bueno, muy buena información también para compartir con todos. Siempre. Me dicen por acá, yo no es que quiera
llevarlo acá a este punto, pero me dicen que hay más de 700 personas conectadas. ¿Eso es cierto? ¿Sí? Bueno, es un montón, ¿sí? Un montón de gente, así que muchas gracias. Es todo Juan. Todo Juan, decís vos. Todo Juan. Pero ahora llegó un momento que tiene que ver con que vos nos informes sobre algunas cosas sobre qué hacemos con nuestros ahorros, nuestras inversiones, que nos des algunos tips al respecto. Y si te parece, como para conocer a nuestra audiencia, esta audiencia que contestó una encuesta al principio, vamos a compartir los resultados. Yo tengo los resultados que la audiencia compartió con nosotros, así que si te parece, vamos a compartir ahora en pantalla los resultados y yo te los voy a leer un poquitito, ¿sí? Dale. En principio, la primera pregunta que tenía que ver con si tuviste capacidad de ahorro en los últimos meses. Mirá, solo un 9% dijo que no, es un buen dato, ¿sí? Después tenemos sí, bastante, un 24% y en punta, con un 67%, sí, muy poco. Quiere decir que están sucediendo inversiones, pero la mayoría todavía no lo tenemos ahí. Sí, ahí lo que pudo haber pasado es, teniendo en cuenta que no fue un buen año para la economía, que por el otro lado la gente no haya podido gastar, porque no podíamos viajar, no podíamos comprar cosas. Durante varios meses estuvimos bastante restringidos, no solo en el movimiento, sino en las cosas que podíamos comprar. Entonces eso, por más que había un sector de la economía que se vio afectado por el lado de los ingresos, tampoco podía consumir. Entonces eso ayuda a lo que es la capacidad de ahorro. Muy bien, buena lectura de la encuesta. Vamos con la segunda pregunta. Si querés, no te voy a leer todos los números porque aparte los vamos a compartir en pantalla seguramente. En principio, la pregunta decía si pudiste ahorrar, ¿cómo lo haces? ¿Sí? a ese universo. Y el 37% dice, tengo un plazo fijo. Eso está en primer lugar. Y el 33% compro dólares. Luego está repartido los otros variables en las otras opciones que había, pero fundamentalmente 37% de plazo fijo y 33% dólares. Y si querés te doy la última pregunta para que ya podamos arrancar, si te parece. La última pregunta decía, si decidiste invertir tus ahorros, ¿qué fue lo que más tuviste en cuenta? ¿Sí? Esto es algo muy subjetivo y como vos nos contabas en alguna charla informal, eso es cada uno de los que está presente y cada una de las que está presente del otro lado tiene sus características y sus variables, pero ¿qué contestaron? La mayoría eligió la opción D, que tenía que ver con cubrirme de la inflación. Eso es como la más votada. Luego está muy parejo entre las otras opciones, rendimiento esperado de la inversión, la posibilidad de contar con el dinero si lo necesito, el rendimiento esperado de la inversión, ese ya estaba. Bueno, muy bien. Esas son las variables más votadas. Después tenemos la expectativa sobre el valor del dólar, que es la última. Bueno, eso te da una pauta de cada persona es un mundo y por eso cuando uno recomienda inversiones no recomienda productos. Uno tiene que preguntarle a la persona en qué situación está, qué tolerancia al riesgo tiene, que es algo que vamos a ver de hecho en la primera página. Porque la idea de esta charla es un poco no solo mostrarle el abanico de productos que tenemos, sino aprender a usarlos. Y para aprender a usarlos, la gente tiene que entenderse a sí misma como inversor, como ahorrista. Porque todos los ahorristas somos inversores de alguna manera. Hacemos un plazo fijo, tomamos un préstamo. Algo siempre hacemos, de alguna manera hacemos todos inversores. Hasta comprar dólares es una inversión, está invirtiendo en otra moneda. Exacto. Entonces, la idea precisamente de esta presentación es enseñarles a ustedes o a todos a que usen sus herramientas para que se conozcan a sí mismos y aprovechen eso para elegir lo que mejor les sirva. Nico, acá en primera fila escuchando muy atento, voy a tomar nota incluso, me gusta mucho esta charla, bueno, me gusta formar parte de esta charla y por supuesto seguimos invitando si alguno o alguna tiene alguna duda, pregunta, por el chat pueden seguir haciendo preguntas para que luego podamos hacerla. Así que si te parece, ya te dejo para que podamos arrancar. Dale, buenísimo. Bueno, la idea es qué hacer con los peces, ¿no? Para tener en cuenta eso, y lo primero que dije, bueno, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, hay 3 pilares importantes que hay que tener en cuenta. Uno es el horizonte de inversión, la tolerancia al riesgo y el objetivo. Esos 3 pilares son muy importantes porque sin esas 3 cosas no podemos elegir bien el producto de inversión que querramos, sea un plazo fijo, sea un fondo, comprar dólares, cualquier cosa. Horizonte de inversión, ¿a qué le llamamos? Plazo de permanencia. Es cuánto tiempo vamos a estar nosotros en ese producto, en esa inversión, en ese activo. Si tenemos que usar esa plata en una semana, bueno, hay que tener en cuenta porque ahí ya no podemos hacer un plazo fijo. No podemos comprar un fondo muy volátil porque no sabemos qué puede pasar en una semana. Tolerancia al riesgo, eso es probablemente el más importante de todos. Es lo que decirle, ¿cuánto puede uno tolerar
el no recibir lo que uno estaba esperando o que se mueva mucho la cuota parte o el valor del bono o el valor de la acción que estamos comprando. Digamos, si nosotros no podemos tolerar que la criptomoneda caiga 30% en una semana, capaz no es la inversión para nosotros. Eso lo tenemos que evaluar con todas las inversiones. Y lo tercero, bueno, es el objetivo. ¿Qué queremos? Por ejemplo, si queremos rentabilizar nuestra caja de corto plazo, porque vamos a tener que hacer, no sé, pago la tarjeta. Tenemos que pagar la tarjeta en 2 semanas. ¿Qué podemos hacer? Y lo podemos poner en un fondo de muy bajo riesgo, con alta certeza, porque ahí mencionaron que creo que para el 30% de la gente era muy importante la certeza de la inversión. Entonces ahí es donde es importante elegir los fondos de alta certeza. O queremos capaz mantener el valor adquisitivo. También mencionaron que era muy importante en los objetivos la inflación, era la más importante, si no me equivoco. Y eso es hoy, porque si vos vas a principio de año, el dólar capaz era más importante. Entonces es una cuestión también de coyuntura. Entonces, de la familia de fondos que nosotros consideramos que son los más adecuados para este año, tenemos estos 5. Las primeras 2 columnas, Super Ahorro Pesos y Supergestión Mix 6, son fondos de lo que llamamos la familia Cash Management. Cash Management es administración de caja. Bueno, eso sirve tanto para una pyme, un institucional, corporativo, como para una persona humana que quiera, por ejemplo, el ejemplo de pagar la tarjeta la semana que viene, es un fondo que uno entra hoy y puede retirar mañana, pasado, dentro de 4 días los fondos y tiene, si rescata antes de las 4, es el horario del fondo, su dinero en inmediato. Es el momento que calza el rescate. Y además con una muy grande certeza porque no tiene ningún producto que se llama a mercado, o sea, ningún producto cotizante que pueda hacer mover la cuota parte, solo devenga intereses de depósitos bancarios que tiene. Entonces, además, no está expuesto ni al gobierno ni nada, está expuesto a bancos, solo bancos. Ya el Supergestión Mix 6, a diferencia del Super Ahorro Pesos, paga en 24 horas, o sea, al día siguiente hábil de que cuando uno cursa el rescate recibe el dinero. Y ese está un poco más diversificado, tiene riesgo de deuda del tesoro, o sea, riesgo soberano, deuda corporativa. Es un fondo, digamos, poco volátil, pero ya con un nivel de riesgo un poco mayor que el ahorro peso. Entonces ahí, para ese fondo, ahí de vuelta entramos en lo que es el plazo de permanencia. Es para un poco más plazo de permanencia. Y después tenemos 2 fondos de la familia renta fija, que son fondos de lo que llamamos cobertura. No son coberturas perfectas, porque obviamente tienen bonos, nada puede seguir perfecto, ninguna variable, pero intentan, su objetivo es seguir, en el caso del superbonos, al tipo de cambio oficial y al renta fija, superfondo renta fija, a la inflación. O sea, trata de cubrirnos contra la inflación. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que estos son fondos de renta fija que están invertidos mayormente en deuda, bonos, que tienen su volatilidad. Entonces, volviendo al plazo de permanencia, son fondos para estar ya un plazo mayor, capaz 3, 4, 5 meses. Ahora les voy a mostrar la diferencia en volatilidad entre un fondo y otro y van a entender por qué les estoy diciendo eso, que es importante cuando elegimos un fondo, pensar si vamos a estar el tiempo suficiente como para que se pueda cumplir la certeza del objetivo del fondo. Y para los valientes, los que dijeron que invertían en criptomonedas, que invierten en acciones, el Superfondo Renta Variable es un fondo de 100% acciones argentinas. Es un fondo más que nada para preservación de capital de muy largo plazo, para inversores que ya inviertan, no para alguien que está empezando a invertir ahora. Así que para vos vamos a tener que esperar un poco. Cuando estés más cómodo con las inversiones, después para una porción pequeña de tu cartera es algo que te puede llegar a gustar. Esto es lo que les estaba contando de la volatilidad. Entonces pueden ver la diferencia, no importan los números, la diferencia es la magnitud de la volatilidad, o sea, la volatilidad es la falta de certeza, el déficit de certeza que hay de cumplir el objetivo. Digamos, en el caso de, por ejemplo, Superfondo Renta Fija, ¿cuál es la volatilidad que tiene? Es del 5% en los últimos 3 meses, anualizado, ¿no? Eso significa que es bastante más volátil que los fondos de la familia de administración de caja, pero bastante menos volátil que el de renta variable. Entonces eso es importante cuando vamos a elegir un fondo, que vean el tema de la volatilidad anterior que te da
por lo menos una idea de cuánta volatilidad puede tener el futuro. No es perfecto, pero te puede dar una idea. Yendo a lo que es el rendimiento de los fondos de ahorro de corto plazo, comparamos contra inflaciones teóricas de entre 1,5 y 3 en este gráfico, que son las líneas punteadas, y la línea roja, que es el ahorro pesos, digamos, fue consistente con una inflación mensual del 2%, que bueno, si nosotros vamos a meses del año anterior, donde la inflación en algunos meses fue muy baja, hasta nos pudo haber cubierto de inflación en esos meses. Hoy, con estos niveles de inflación de arriba del 3, 4% mensuales, estos fondos no son adecuados para cubrirnos contra pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos solo 1 o 2 semanas para invertir, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? No, ahí podemos usar estos fondos por lo menos evitar que la inflación nos coma todo ese flujo de pesos que tenemos para usar dentro de 2 semanas. Y mientras le podemos dar algo de rendimiento. No nos va a cubrir contra la inflación, pero por lo menos en una parte sí. Entonces son fondos que pueden ser utilizados para administración de caja de corto plazo, pero es importante tener en cuenta que es de corto plazo. A su vez pueden ser usados para cualquier inversor que sea, digamos, que tenga una muy baja tolerancia al riesgo, porque estos son los fondos, como pueden ver la serie, de muy baja volatilidad, alta certeza, pero bueno, obviamente no van a rendir lo mismo que capaz un fondo de mayor riesgo. Y ahí es donde entramos a los fondos de renta fija. En la izquierda tiene el Superbonos, que es un fondo que trata de seguir al tipo de cambio oficial. Y como pueden ver, al principio, digamos, del lanzamiento del fondo en este objetivo, el fondo seguía muy cerca al tipo de cambio. ¿Qué pasa? Con la super soja que mencionó Juan, la fiebre por la cobertura de tipo de cambio mermó, con lo cual el fondo ya no tuvo durante todo este tiempo que la gente empezó a mirar capaz la inflación más que el tipo de cambio, no lo siguió tan de cerca. Ahora, ¿qué pasa? También Juan habló mucho de la incertidumbre, ¿no? De las incógnitas. Y a medida que nos acercamos a las elecciones, vemos que esas incógnitas se vuelven cada vez más fuertes, riesgos cada vez mayores, y seguramente este sea uno de estos fondos que vuelva a cobrar importancia. Y por eso ahí probablemente se acerque la línea roja a la línea gris cuando la demanda por los activos de cobertura de tipo de cambio vuelva. Y en lo que es cobertura de inflación, si ven el gráfico de la derecha, el fondo, que es la línea roja, se compara contra la línea gris, que es el SER, o la inflación acumulada en este periodo, que es básicamente un año, y sí ha sido exitoso en por lo menos cubrirnos a largo plazo, estamos hablando de un año, contra la pérdida de valor adquisitivo por la inflación. Pero ¿qué pasa? Fíjense lo que es la serie, también es bastante más volátil que si lo comparamos contra los fondos que hablamos anteriormente, los de ahorro. Entonces, hay que tener de vuelta en cuenta el plazo de permanencia y si nosotros toleramos el riesgo inherente de estos fondos. Entonces, resumiendo un poco, ¿para qué usar fondo? ¿Para qué objetivo? Bueno, primer columna, si nuestro objetivo es administración de caja o somos inversores de muy bajo riesgo, o sea, muy baja tolerancia al riesgo, tenemos que ir por los fondos de ahorro. El ahorro peso, Supergestión Mix 6, que son muy buenos para la administración de caja o para inversores que no tengan mucho deseo de que se mueva su inversión y quieran tener alta certeza de rendimiento. Ahora, si queremos cubrirnos contra la inflación, y como hablamos, y capaz en el corto plazo o parcialmente los fondos de ahorro nos pueden servir para cubrir un porcentaje de la inflación en ese periodo, para gente que capaz quiera usar inversiones de 2 semanas o capaz 3 meses, pero quiere estar muy seguro de cuánto le va a rendir la inversión, bueno, para eso los fondos de ahorro. Ahora, si tiene un plazo de permanencia mayor y además cierta tolerancia al riesgo, el superfondo de renta fija es el fondo más adecuado. Lo mismo con la cobertura de tipo de cambio. Sí, corto plazo puede servir, nos puede además, si hay un salto discreto del tipo de cambio, nos puede cubrir contra eso. Pero bueno, es un fondo más que nada para tipo de cambio, el Superbonos. ¿Por qué usar vehículo de inversión fondos, no? ¿Por qué a través de un vehículo también? Bueno, el más importante de todos, además de que son muy fáciles de usar, digamos, el fondo uno entra a Home Banking,
y hasta las 4 de la tarde puede rescatar cualquier fondo y dependiendo del plazo de cadencia es cuando le devuelven el dinero, sea inmediato, 24 o 48 horas. Pero bueno, es muy fácil, ¿no? O sea, tiene la liquidez como máximo en 48 horas, capaz comparándolo contra un plazo fijo que tiene que esperar hasta que venza. Digamos, eso es algo muy importante de los fondos. Digamos, de la liquidez nos ocupamos nosotros y ustedes pueden descansar, que en cualquier cosa que necesiten hacer un pago, por alguna razón quieren, no sé, comprar dólares, o quieren también bajarse la inversión, lo pueden hacer y van a recibir el dinero en corto plazo. Otra cosa es el manejo profesional de las carteras. Es un equipo de 5 personas que se dedica hace mucho tiempo ya a hacer específicamente operatoria de fondos. También estamos regulados por la CNB, entonces hay mucha transparencia en lo que es inversiones, evaluación, precios. También tenemos que se pueden agendar rescate y suscripciones a través de online banking. Es muy simple eso. Digamos, si para pagar la tarjeta se puede agendar, rescatar un día antes, por ejemplo, y ya tener el dinero disponible y mientras vamos sacando algo de rendimiento. ¿Y qué riesgos tiene? Bueno, tiene todos los riesgos que tienen los activos que están adentro. Si es un fondo de bonos, va a tener el riesgo que tienen los bonos, un fondo de acciones, el riesgo que tienen las acciones. Eso no podemos escapar. Sigue siendo un vehículo que tiene activos adentro. También, bueno, está el riesgo regulatorio, que a veces hay cambios normativos que nos hacen cambiar capaz las carteras de un lado al otro, pero en general eso no es algo que sucede muy seguido. Pero bueno, esto es un poco por el lado de fondos. No sé si después hay haber preguntas. Sí, bueno, hay varias preguntas. Igual, te digo, me gustó porque es algo que es información bastante ampliada. Como vos decías, depende mucho de cada uno y esas variables que vos diste. Está bueno porque además la misma persona o el mismo grupo puede tener en distintos momentos distintas elecciones también. Claro. Así que gracias. Impecable tu exposición, Nico. Y continuamos ahora con Silvia. ¿Tenías algo más para contarnos? Estamos bien ahí, ¿no? Estamos bien. Estamos bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora sí con Silvia Trujillo Reyes. Vi que estaban ahí con eso y digo, ¿pasó algo? ¿Me olvidé algo? No, estamos ahí listos. Ella es responsable de inversiones minoristas de Santander, Argentina. Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ramiro? Bueno, impecable las presentaciones hasta ahora. A mí me toca dar el cierre de contarles a todos, bueno, todo esto cómo lo aplicamos, cómo lo hacemos en el banco, ¿no? ¿Qué productos puedo elegir? ¿A través de dónde? ¿De qué canales? ¿Cómo hago? ¿Puedo hablar con alguien para que me cuente? Bueno, es un poco la idea de cierre, digamos, de esta presentación y lo que les quiero contar. Me encanta porque es directamente algo necesario en este momento. Después de haber escuchado sobre economía, sobre inversiones, es el momento para que puedas avanzar con lo tuyo. Bueno, buenísimo. Gracias, Ramiro. Muy bien, como les decía antes, o sea, la idea es contarles a ustedes, como clientes del banco, bueno, qué es lo que pueden hacer con nosotros, ¿no? Y quiero remontar a algo que contaba Nicolás, que fue el inicio de su presentación, que decía había 3 pilares, ¿no?, que había que tener en cuenta a la hora de conocernos como inversores, ¿no? Decir, bueno, cuál es mi tolerancia al riesgo, cuál es mi objetivo de inversión, cuál es mi horizonte de inversión, y bueno, y cómo podemos nosotros desde el banco, cómo hacemos para ayudarlos a conocerse. Bueno, existe algo que se llama el test del inversor, que es un cuestionario, 10 preguntitas que lo que buscan es eso, ¿no? Mediante preguntas de comportamiento, de conocimiento de mercado, entender, bueno, a ver qué tan tolerante al riesgo soy como para definir, bueno, por qué producto me inclino. Y esto es algo que puede ir cambiando en el tiempo y que tiene que ver con el contexto y a las necesidades que pueda tener cada uno. Hoy está disponible en online banking y los resultados son, bueno, soy conservador, entonces no tengo tanta tolerancia al riesgo y quiero ir por algo que me asegure un poquito más. Moderado, me animo un poquito más, y agresivo es como, wow, quiero sacarle un buen jugo de mi inversión y me arriesgo y no me importa, tengo estómago, como se dice, como para bancarme eso. Bueno, ¿cuáles son los productos, digamos, definido y una vez que yo me conozco y sé cuáles son mis necesidades, en qué productos puedo invertir? Bueno, super plazo fijo, no necesita demasiada presentación, de hecho el 37% ya invierte en plazo fijo, me da una certeza de tasa, pero bien, como decía Nicolás también, tiene el inconveniente de que no es tan líquido, que sabemos que hasta el vencimiento de ese depósito no voy a poder contar yo con esos fondos.
todo el mundo de superfondos, que bien nos contaba Nicolás, y ahí también tenemos un fondo para cada necesidad, como decimos nosotros, dependiendo qué es lo que esté buscando yo con mi inversión, va a ser el fondo que elija o los fondos que elija, porque puedo tranquilamente planificar mis inversiones, es decir, bueno, esto lo necesito para ahora, lo pongo en este fondo, y esto lo necesito para más adelante, y esto quiero tener un poquito de riesgo y voy diversificando mis inversiones. A través de los fondos yo puedo invertir en el mundo de acciones y bonos y CDRs, porque hay fondos específicos para eso, o me puedo animar y hacerlo yo. Digo, bueno, yo ya quiero invertir en un bono, quiero comprar un CDR, quiero comprar una acción. Bueno, también lo puedo hacer a través del banco. Y además le abrimos la oportunidad de entrar a lo que se llaman licitaciones, que son emisiones primarias. Por ejemplo, una empresa que quiere ampliar el capital y hace una emisión de acciones, o el gobierno que emite deuda pública, o una obligación negociable, que es la deuda que emiten las empresas. Es, bueno, necesito financiarme, puedo ir a pedir un préstamo a un banco, puedo pedirle al mercado que me den dinero y por eso les pago un interés. ¿Cómo puedo yo operar todos estos activos? Por online banking absolutamente todos. En el caso de plazo fijo y superfondos también lo puedo hacer desde la app, ¿sí? Y adicionalmente, como bien comentaba Nicolás también, en el caso de fondos existe lo que se llama agendamiento. ¿Qué es esto? Que yo pueda programar suscripciones o rescates futuros. Ya sea porque, son las 4:30 de la tarde y el fondo ya cerró, entonces yo ya puedo programar para que la suscripción o el rescate sea el día de mañana, o puedo programar y decir, bueno, yo sé que tengo determinados vencimientos y voy dejando que la plata trabaje en el fondo de Money Market y me programo los rescates para que me calce con el pago de tarjeta, el pago del colegio o las necesidades que cada uno tiene. Y además, entrando un poquito en el mundo más sofisticado de bonos y acciones y CDRs, trabajamos con algo que se llama poder de compra, que esto tiene que ver con el resultado de la venta de uno de estos activos, de estos instrumentos, de un bono de una acción. Yo puedo utilizarlo para comprar otro, ¿no? No quiero como profundizar demasiado acá, si a alguno le interesa me lo pregunta. O tranquilamente tenemos una línea, tenemos un equipo, no es en Santander Inversiones, un número específico con especialistas en inversiones que atienden de 8 a 18 horas, donde pueden llamar y sacarse todas las dudas y charlar con un especialista. Así de simple. Así de simple. Así de simple. Me encantó porque aparte el número ya me lo sé, 4341 3050. Totalmente. En un minuto lo vi y ya me quedó en la cabeza, 3050, bueno. Y el 4341, que es un clásico, yo ya lo tengo Totalmente. ahí agendado en es histórico en inversiones. Histórico. También tenemos el 0800 para llamadas desde el interior, pero las personas que atienden ahí son exclusivamente especialistas en inversiones, con lo cual, nada, a disposición. Me encantó. Bueno, aparecieron algunas preguntas. Como sabrán, van a ver que algunas justo se repetían, entonces lo que hicimos fue tal vez unirlas y cambiarles un poquito, pero para que entendemos que reúnen la misma respuesta. Para esto seguramente lo traigamos de vuelta a Juan a este estudio virtual, porque Juan, alguna pregunta va a ser para vos. En este caso, igual si quieren... Ahí está, mirá, Juan, perfecto. Arranco con una pregunta para vos. Perfecto. Vos ya tomaste nota, escuchaste lo de las inversiones, todo, ¿no? Los consejos que dimos acá en el piso. Sí, totalmente. Yo ya tengo todo anotado, así que estoy. Excelente, Juan. Bueno, Juan, pregunta para vos en primer lugar. La leo. ¿Quieren algo resumido de las variables principales de la economía para 2021? Tipo de cambio, inflación, tasa y agregar un etcétera, ¿viste? Para no quedarnos cortos. Un etcétera. Bueno, a ver, yo les diría, ¿cuánto va a crecer la economía este año? Si el año es un buen año, un poco por arriba de 7, entre 7 y 8. Si el año es un año más o menos, probablemente va a estar entre 6 y 7. Y menos de 6 sería malo. Pero como les decía en la presentación, este es un año donde las cifras del crecimiento del PBI son medio engañosas, ¿sí? Porque buena parte es el rebote de lo que cayó el año pasado. No es un año donde se vaya a sentir demasiado en el bolsillo de la gente, aunque los números son un poco más ampulosos de lo que indica la sensación. ¿Inflación cuánto? Si es un buen año, 40 y pico bajito. Si es un no buen año, un año más complejo, un 40 y pico alto. Con respecto al tipo de cambio, ¿cuánto puede subir el dólar? Nosotros estamos estimando que el dólar puede subir 36%.
Esto es un tipo de cambio oficial terminando el año en alrededor de 114, 115 pesos por dólar. Y bueno, para la tasa de interés no estamos esperando grandes cambios, por lo menos por ahora, para la segunda mitad del año. No sé si me quedó alguna variable ahí dando vuelta. No, incluso alguna me la acordaba de los gráficos que estuviste, así que perfecto, pero está bueno reafirmar como resumen, a veces se nos pierden algunos números. Vuelvo acá al piso. Ahora tengo alguna pregunta más para vos. Si querés lo hacemos ahora para no hacerte ir y venir en el Zoom, que es cansador, ¿viste? Ir y venir en Zoom. Voy por la siguiente para vos, Juan. ¿Qué impacto tiene la demora de la llegada de vacunas al país en la economía, por supuesto, hablando de tu tema? Bueno, aunque parezca raro, tiene impacto. Es decir, el COVID y la situación con respecto a la pandemia impactan en la economía. ¿Por qué? Bueno, imaginemos la situación donde las vacunas demoran más de lo estimado en llegar y esa demora implica que la situación sanitaria se complica más y eso deriva en más restricciones de las que teníamos previsto. Bueno, eso termina teniendo un impacto en la economía. Entonces, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a la economía? Y que las vacunas lleguen rápido, que todos cumplamos las normas sanitarias y que el COVID se vaya lo más pronto posible. Esto es de sentido común prácticamente. Pero el mensaje que quiero mandarles es que hay una conexión muy, muy estrecha entre lo que es la situación de la pandemia y la economía. Mientras más se complique la pandemia, tenemos que esperar crecer un poquitito menos y tendríamos que esperar tener un poquitito más de inflación, porque el Banco Central va a tener que imprimir un poco más para financiar el déficit fiscal del gobierno. Por eso es importante tratar de pasar esta segunda ola con la menor cantidad posible de afectados, porque eso nos pone más lejos de tener que tomar por más tiempo restricciones, ¿no? Sí, excelente. Ojalá que se cumplan esos deseos, por supuesto. Y Juan, si te parece, vuelvo al piso porque tengo unas preguntas más dirigidas para el piso. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Tengo pregunta para Silvia. Silvia, si te parece. Mira, dice, consultas. ¿A todos los fondos se puede ingresar por home banking? A todos los fondos se puede ingresar por home banking, efectivamente. Y desde 100 pesos. O sea, no se necesita hacer una gran inversión para empezar a conocer e invertir los fondos. Perfecto. Buena aclaración, que no hay límite. Exacto. Está muy bueno eso. Bueno, muy bien. Y pregunta para Nico. Nico, ¿los fondos son solo en inversión en pesos? Los que están abiertos, sí. Hay fondos que son más históricos, que son en dólares, que se entraba y se salía con dólares, pero no están abiertos a suscripciones hoy en día por una cuestión de riesgo. De riesgo. Ok, perfecto. Bueno, después algunas preguntas que nos llegaron eran muy personales, las vamos a responder más porque es difícil, tenemos mucha gente presente, intentamos contestar las que más o menos contestan a todos y por supuesto las preguntas que nos quedaron intentaremos responderlas una vez terminado este evento. Bueno, les agradezco haber estado acá en este momento y tengo que contarles algo. Yo les anticipé en un momento que íbamos a jugar hoy. ¿Sí? Vamos a jugar y ¿por qué vamos a jugar? Con algo de lo que ustedes nos estuvieron contando, vamos a hacer unas preguntas y ustedes van a contestar desde sus celulares. Para eso, les voy a pedir que tomen el celular. Ustedes van a jugar, ¿no? Me imagino. Lo único, si ganan, no sé cómo hacemos esto. Donamos el premio. No, ahí está, si ganan, donan el premio. Perfecto. Ustedes no contesten, no se jueguen, pero no contesten. Eso no se puede perder el juego. Vamos a jugar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a poner de pie ahora, porque cuando tengo que jugar, ¿sí? Si te parece bien, cuando tengo que jugar lo necesito. ¿Sí? Necesito como un poco de actitud. ¿Tenés el celular a mano? ¿Ahí un dispositivo? Bueno, vas a escanear un código QR que ahora te va a aparecer aquí en pantalla. ¿Sí? Ese código QR que ves acá, lo vas a escanear. Abrís la cámara de fotos, escaneás, te va a llevar a un lugar. Poné tu nombre y apellido, porque es importante para saber quién es el ganador o ganadores, saber nombre y apellido. Así que poné tu nombre y apellido, no te apures. Si por alguna razón no sabés cómo escanear el código QR, no te preocupes. Por el chat estamos enviando ahora el link para que puedan ingresar por el link directamente al juego. ¿Bien? Vas a colocar tu nombre y apellido. Yo de a poquito veo que se está sumando un montón de gente. Todo esto que vemos acá es un montón de gente que se está sumando. Ya veo un montón. Me gusta porque te tocó, viste que te toca esos, Mochi, te toca los que te tocan, ¿sí? Y a veces te toca, mira, hay un perrito hermoso. Bueno, es lo que te tocó el pescado. Vamos a ver quién gana hoy. Pero me dicen que hay más de un premio. Tengo para el primero, para el segundo también, para el tercero también.
3 premios. Vamos a ver si... 1, 4, ¿sí? 5 premios tenemos hoy. Los primeros 5 puestos se van a llevar un premio, así que si te parece estoy dándole tiempo nada más porque vamos a empezar a contestar en unos segundos nada más. Creo que ya estamos, veo ahí, tenemos un montón de gente sumándose para votar. Ahí van a contestar preguntas. Las preguntas son sobre lo que estuvimos hablando, nada más y nada menos. Importante, mientras más rápido contestes, más puntos vas a recibir. Así que, si te parece, acá tenemos, son 8 preguntas. Vamos a ir con la pregunta número 1. Y la pregunta número 1 seguramente aparece en pantalla y dice, ¿qué significa que hay inflación? ¿Qué significa que hay inflación? Y las opciones son... Muy bien, y ahora en 5 segundos te van a aparecer en el celular. ¿Que los precios suben? ¿Que el dólar sube? ¿Que sube la tasa de interés? O la D, que suben las reservas. Ahí estamos en tiempo de juego. Mirá que te quedan pocos segundos. 8 segundos. 7, 6, 5, 4. Se te va el tiempo. 3, 2, 1. Si votaste rápido, más puntos. La respuesta correcta es... Perfecto. Me gustaría saber, solamente por este caso, ¿cómo votó la gente? A ver la mesa técnica, Lucas. Mostrame. Perfecto. Mirá. Pero mirá qué bien. Pero espectacular. La mayoría contestó correctamente. Y mostrame rápidamente tabla de posiciones. Solamente ahora, no lo voy a mostrar todo el tiempo. Es para que vean cómo empieza esto. En primer puesto, porque fue más rápido y contestó bien, es para Martín Marceliak. Perfecto. Segundo puesto para Belén. Tercero para Mateo. Cuarto para Pablo. Quinto para Alejandro. Próxima pregunta. Nos vamos a pantalla principal y vamos con la pregunta número 2. Pregunta número 2. El enunciado nos dice lo siguiente. ¿Qué es la brecha cambiaria? Es la diferencia entre el... Dame las opciones. Y en 5 segundos te aparece en el celular, Tipo de cambio oficial y los dólares financieros. Dólar y el euro. Peso y el euro. Dólar y la tasa de interés de un plazo fijo. Bien. Y ahí estamos, está corriendo el tiempo, te quedan 10 segundos. Mientras más rápido, más puntos. Eso es lo que va a cambiar la tabla porque me parece que todos van a contestar todos bien. 3, 2, 1. Se va el tiempo. La respuesta correcta es... A ver. La A, por supuesto. Esta la hubiera contestado bien yo, Muy bien. Me gusta porque acá está jugando todo el público también, acá, las cámaras también. Vuelvo, mirá. Mirá qué bien, 231 personas correctas, vuelvo a pantalla principal. No quiero ver tabla de posiciones en este caso. Voy a ir rápidamente a la pantalla porque quiero la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice lo siguiente. Si querés ponerlo a pleno para que lo puedan ver bien, porque si no, no lo van a poder ver. ¿Quién es? Gracias. ¿Quién es el principal acreedor de la Argentina? Y las opciones son... Y en 5 segundos te aparecen en el celular, El Club de París, el FMI, Estados Unidos o Brasil. A ver. Opciones, tiempo corriendo. A partir de ahora tenés 10 segundos. Te quedan 10 segundos, dale. Te digo, yo las hubiera contestado bien, Está bien que se mezcla la rapidez, el teléfono, que estás ahí. Seguramente alguno está en la casa y no está atento, se terminó el tiempo. La respuesta correcta es... La B, muy bien. Pero todos están contestando bien siempre, me encanta esto. Voy a ir a la próxima pregunta directamente. Pregunta número 4. Así volamos y llegamos a cumplir con el tiempo que era una de las consignas del día de hoy. Y el enunciado de la pregunta dice lo siguiente. ¿Qué es el déficit fiscal? Es la diferencia entre opciones. Ingresos y gastos del Estado, exportaciones e importaciones, las retenciones y el precio de la soja, del dólar oficial y el dólar MEP. Y ahí estamos, el tiempo está corriendo, te quedan 10 segundos a partir de ahora. Pedí ayuda, seguramente no estabas solo, no estabas sola, alguien ahí. Y si no sabés, bueno, tenés que arriesgar, ¿sí? Un poquito acá, en esta pregunta. Yo creo que sí, se terminó el tiempo. Yo hasta ahora veo que todos contestan bien. La respuesta correcta es... La A, perfecto. A ver, mira, todos contestan bien siempre. Esto es una cosa rara. Mostrame cómo contestaron esta pregunta. Y por última vez te voy a pedir tabla de posiciones. Mirá, todos contestan bien. No sé si fueron muy claros, me parece. Me parece que Juan fue muy claro, Sí, Juan fue muy claro. Ustedes fueron muy claros. Nico fue muy claro y también Silvia. Todos claros. Tabla de posiciones, quiero ver. Tabla de posiciones. A ver.
Esto es lo que sumaron recién, no sé, pero puede cambiar ahora. Esta es la pregunta de recién. Y el acumulado me dice que el primer puesto, por ahora, lo tiene Martín. Upa, qué velocidad, Martín, ¿eh? Gran velocidad de respuesta, Martín. Vuelvo a pantalla principal y me voy a la pregunta número 5. No voy a mostrar más tabla de posiciones ahora. Voy simplemente ahora a correr hasta el final. Pregunta siguiente es la número 5. La número 5 me dice el siguiente enunciado. ¿Qué significa que la tasa de interés real es negativa? Que la tasa de interés está y las opciones son por debajo de la inflación, por encima de la devaluación, por encima de la inflación o por debajo de la devaluación. El tiempo empieza a correr a partir de ahora. Tenés 10 segundos para contestar. Ya, dale. Rápido. Me gusta porque a veces hasta los chicos que están en las casas contestan bien también. Escúchenlos, a veces ellos saben. Cuando estén dudando, la intuición sirve. 3, 2, 1, tiempo fuera. La respuesta correcta es... Muy bien, la opción A. La opción A. Y volvemos directamente a pantalla principal porque voy a ir directo hasta el final ahora. Pregunta número 6. Creo que estamos bien, estamos en tiempo. Perfecto. El enunciado de la pregunta me dice lo siguiente. ¿Qué superfondo te asegura el rendimiento? Y las opciones son todos, ninguno, y en 5 segundos te aparecen en tu celular, superfondo renta fija o superbonos. El tiempo empieza a correr a partir de ahora. A ver qué tan rápido estamos. Mirá, tenés 4 opciones, todos, ninguno. Este es fácil, dale. Si la sabés, contestá, te quedan 3 segundos. 2, 1, tiempo. Y la respuesta correcta es... muy bien, muy bien. La opción B. Vuelvo a pantalla principal. A ver, contestar. Habían contestado. Mirá, ahí los agarré, en la anterior, Muy bien, no habían contestado de todo. Mostrame esa placa, mostrame eso, Lucas, gracias. Quiero ver cómo contestaron acá recién. Mirá, esta, ¿qué superfondo te asegura el rendimiento? Mirá, las opciones eran, te las voy a leer porque tal vez es un buen momento para, ¿te parece? Como para, sí, hay que aclarar. Para que no fijemos, claro, un conocimiento negativo, ¿no? En pos del juego. A ver, las opciones son todos, ninguno, superfondos renta fijas o superfondos. Esas eran las 4 opciones. La mayoría eligió superfondo renta fija, pero la respuesta correcta era ninguno. Correcto. Los fondos no aseguran rendimiento. Los fondos, como mencioné, son tan riesgosos como los activos que están adentro. Ningún fondo jamás les va a asegurar un rendimiento seguro de acá en adelante. Eso es importante saberlo. Vos lo dijiste muy bien, pero a veces no queremos escuchar todo. Entonces eso a veces filtramos la información, pero está bueno que lo repitamos porque la idea del juego es, por supuesto, jugar, tener ganadores, pero también que no nos quedemos con una idea que no es. Así que gracias por la aclaración. Seguimos entonces, volvemos, tramo final. Ya estamos. Pregunta número 7, nos quedan 2. Acá se define todo. A ver, el enunciado nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el plazo de rescate de superahorro en pesos? Y las opciones son, muy bien, semana, inmediato, solo se puede rescatar los días feriados o 48 horas. A partir de ahora empieza a correr el tiempo. Dale. Te quedan 10 segundos. Anteúltima pregunta. Estamos llegando al final. Estamos en tiempo. Queremos cumplir la agenda. Gracias a todos, a todas por estar ahí. 3 segundos, 2, 1. Tiempo. Y la respuesta correcta es... la B. Perfecto. Muy bien, muy bien. Esto veo que viene parejito las respuestas. Y me voy a la última pregunta. En esta última pregunta tenemos... acá se define, así que acá metele porque... Mirá, dame si querés a mí un segundito. Acá metele porque se define todo. Por ahora, por lo que estoy viendo, están todos contestando bien, ¿sí? Lo que está haciendo la diferencia es qué tan rápido sos en contestar, qué tan rápida sos en contestar. ¿Listo? Vamos ahora sí. Pregunta, muchas gracias. Y me voy con el enunciado. El enunciado de la pregunta nos dice lo siguiente. ¿Cuáles son los productos en los que puedo invertir en Santander? Y las opciones de esta última pregunta son... superplazo fijo y superfondos, bonos y acciones, superplazo fijo, superfondos, bonos y acciones, superplazo fijo, superfondos, bonos, acciones y licitaciones. ¡Ay, qué difícil! 10 segundos para contestar a partir de ahora. Última pregunta y me voy a ir
con los ganadores, que son 5, 5 ganadores, 5 personas que están acá presentes se van a llevar el premio, que es para 2 personas, ¿no? Está bien, es para compartir. Son 5 premios para compartir con alguien. Perfecto. Arte, de teatro. Estamos bien ahí. Perfecto. Muy bien. La respuesta correcta es... Perfecto, la D. Mostrame cómo contestaron esta pregunta. Mostrámelo, por favor. Veo que están contestando muy bien. En este caso, casi todos. Bueno, no todos, pero casi todos. Sí, está. Sí. Te digo que esto viene muy parejo. Estamos entrando ahora sí en el final. Y déjalo de esa pantalla porque de acá nos vamos directo a la tabla de posiciones. 5 ganadores se van a llevar para tener una salida, ir al teatro con alguien, por supuesto, que ustedes elijan. Así que los primeros 5 puestos que vean en pantalla, los quiero ver festejar ahí en el Zoom, no sé. Por más que estén en su casa o en el trabajo, en donde estén, den vuelta alrededor de la silla, festejen, aplaudan. Lo que sea de acá, vamos a aplaudir por ustedes. Vamos, ahora sí, ganadores. En primer lugar va a aparecer lo que sumaron en esta pregunta y luego el acumulado, Así que no se ilusionen hasta no ver el final. Acumulado. Se viene. Primer puesto. Facundo Sicoli. Segundo puesto para Francisco Betti. Tercer puesto para Fernando. Fernando, ya mismo hacete un print de pantalla. Ya mismo hacete un print de pantalla, por favor, Fernando, para que sepamos que sos vos con ese emoji. Dale. Cuarto puesto para Guido de Conti. Y quinto puesto para Daniel, lo mismo. Hacete ya mismo un print de pantalla de tu celular para que nos quede ahí ese registro, así nos envías por el chat o nos contactás ahora por chat, ¿sí? Daniel y Fernando sobre todo, el resto tenemos los nombres y apellidos, así que no hay problema. Creo que estamos, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Nos falta, no, me están diciendo que nos faltan algunas cositas, ¿no? ¿No? Estamos bien. Bueno, si les parece, acá estamos llegando al final. Gracias. Los vi ahí con ganas de contestar. No, pero no. Pero no era justo. No es justo, no es justo. Tengo que decirles que este juego lo venimos haciendo y nunca contestaron tan bien tanta gente. Evidentemente estaban muy atentas todos los que están ahí con nosotros. Así que, bueno, gracias a ustedes por sus palabras. Gracias, por supuesto, Juan, que también nos acompañó desde ahí. Y a todos ustedes. Juan, saludos. Ahí te saludo. Ahí te vi. Me gustó. Chau, Juan. Bueno, les pedimos a todos, a todas las que están ahí presentes con nosotros, muchas gracias. Sabemos que el tiempo vuela y que se hayan dedicado a estar este tiempo con nosotros. Para nosotros es muy valioso y por supuesto esperamos que haya sido valioso también para ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Chau.